Bueno, pues muy buenas tardes Paula, muy buenas tardes Eva, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hoy hemos querido hablar de un tema muy importante, que es el hecho de escuchar, de que nos escuchen, de cómo escuchar mejor y sobre todo de cómo ser comprendidos, de cómo ser, que es un primer peldaño para uno sentirse valorado a veces por los demás, ¿no? Entonces, lo primero que podíamos empezar pensando es que la escucha es la parte como más coja de la comunicación. Y bueno, yo voy a intentar convenceros a todos de que no es así, ¿vale? Lo primero podríamos empezar definiendo lo que es comunicación. Estamos en un medio que llamamos de comunicación ahora mismo y sin embargo, cuando estudias el concepto de la información y la comunicación, lo primero que te dicen es que una cosa es informar, en la que una persona habla y los demás no dicen nada, o sea, solo escuchan y toman nota, y la comunicación en la que se establece en definitiva, una conversación. Es decir, la información sería un monólogo y la conversación y la comunicación sería una conversación. Entonces, ahí tenemos una de las primeras partes que podemos empezar a darle valor. Lo segundo, y además por la propia evidencia de todos los cursos que hay de comunicación eficaz, generalmente ¿a qué están dirigidos? A que un orador sea aún mejor orador, pero no a que una persona aprenda a escuchar. Cursos para aprender a escuchar bien son muy pocos. Generalmente no se pone el acento ahí. Incluso chocaría, ¿no? Seguramente alguno que nos escuche en este momento pues pensará, ¿pero qué pasa? ¿Que hay que saber escuchar? Bueno, pues yo espero que después de unos pocos minutos sea así. Fijaos, se dice en comunicación que una comunicación eficaz es no cuando el orador ha transmitido su información, su mensaje bien al otro, sino cuando el otro la ha escuchado, la ha comprendido y además ha tenido, a su vez, un mensaje que le envía al que le ha dicho algo. Es decir, si yo ahora me estoy comunicando, por ejemplo, con Eva, yo le estoy diciendo algo, yo sabré si ella me entiende cuando ella, al contestarme, me responda en función de lo que yo le he dicho. Si yo le digo, ¿qué tal, Eva? ¿Estás bien? Y ella me dice, comí, no sé, naranjas, pues seguramente algo ha fallado en la comunicación, ¿vale? Aunque yo haya sido muy eficaz diciéndoselo supuestamente, ella, por lo que sea, no lo ha entendido, ¿no? Entonces, con esto damos un primer peldaño, y es que en la comunicación lo que marca realmente la eficacia no es el que habla, sino la escucha. Es decir, el que escucha bien es el que valida el mensaje que ha transmitido o ha intentado transmitir el orador. Por lo tanto, es la parte no solo la más coja, no solo la menos importante, sino que además es la más importante y es la que valida la propia comunicación. Esto es un tema bastante importante por un lado. Después, otra cosa que podemos tener muy en cuenta es que generalmente solemos pensar que la escucha es algo pasivo. O sea, yo estoy ahora hablando y se supone que vosotras dos estáis escuchando, ¿no? Bueno, pues nada, no tenéis que hacer nada, ¿verdad? ¿Seguro? ¿Estáis escuchando vuestras mentes? Hombre, tendremos que estar fijando el foco de atención a la persona que emite el sonido. Claro, pero no, el tema es mucho más. Se dice que la escucha es activa y es generativa, y es lo que voy a intentar explicar ahora, ¿no? Todos entendemos que para escuchar primero hay que oír, luego insistiré un poquito más en esto, ¿no? Pero a veces se nos escapa un detalle muy importante, y es que cuando escuchamos, no solo oímos e intentamos comprender el mensaje, sino que para comprender el mensaje vas a necesitar interpretar lo que te está diciendo. Por ejemplo, imagínate que yo ahora le hiciera un gesto a Eva, algo así, no nos están viendo los oyentes, pero que tuviera un papel y le estuviera pidiendo un bolígrafo, ¿vale? Y le señalara un bolígrafo que ella tuviera, y tuviera ahí un boli rojo, ¿vale? Y ella, en vez de darme el boli rojo, me diera una lapicera, un lápiz. ¿Yo qué es lo que le he pedido? Yo le he pedido el lápiz rojo, pues que se lo he señalado. Pero ella, ¿qué es lo que ha entendido? Ella ha entendido que yo quiero algo ¿para qué? Para escribir. Por lo tanto, ha interpretado mis palabras y ha sido eficaz el mensaje. Es más, podríamos decir algo que todos estamos muy acostumbrados, ¿no? Hasta hace no tantos años, cuando tú querías apuntar un número de teléfono, ¿qué hacías? Pedías un papel y un boli, ¿no? O la tarjeta, sí, o lo que sea, ¿no? Hoy en día, lo que casi todos hacemos es ir al móvil. Entonces, Eva, en vez de darme un boli, podría darme una grabadora, el móvil, para grabar ese teléfono. ¿Entendemos? Es decir, la escucha no solo presupone un oír, sino que escuchar implica que lo estás entendiendo. Y para eso tienes que haber interpretado lo que te están diciendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es interpretativa, es decir, está en el mundo interpretativo de la comunicación. No es algo baladí, no es algo pasivo que se hace sin más, ¿vale?
Con esto tenemos otra cosa importante, y es que vemos una clara brecha muchas veces entre lo que uno dice y lo que cree que el otro ha escuchado por lo que he dicho, por el feedback que decimos, por lo que el otro nos ha contestado, ¿de acuerdo? Entonces, esa brecha se puede explicar porque nosotros tenemos que tener en cuenta que lo importante es que el otro haya entendido ese mensaje, y para ello tenemos que hacer que el otro entienda como nosotros lo vemos, que es ahí por donde vamos a ir yendo. Otro tema importante. Con el ejemplo que acabo de poner, y a los oyentes les he contado, he hecho un gesto a Eva, que es como cuando uno escribe, y por lo tanto yo no le he comunicado verbalmente lo que quería inicialmente. Sin embargo, ella ha entendido perfectamente lo que yo habría querido decirle. Por cierto, es el mismo gesto que si estás en un bar, que le pedimos al camarero la cuenta, ¿verdad? Y en cualquier país prácticamente es lo mismo. Bien, entonces, queremos con esto decir que el mensaje no necesariamente tiene que ser verbal. Y de hecho, todos los que nos dedicamos al coaching sabemos que no solo no tiene que ser verbal, sino que todos sabemos que es lo menos importante. Desde estudios clásicos de los años 70 por un tal Albert Mehrabian, pues ya hizo estudios que fueron validados por otro autor también, en el que lo importante es que el porcentaje de importancia del peso, de la calidad del mensaje, no se basaba en lo que se decía verbalmente. Eso tan solo representaba un 7%. Sin embargo, lo más importante era el lenguaje corporal, lo que yo he hecho, el gesto. El gesto, la postura, la actitud, etc. 55% corporal, 38% lo paraverbal, es decir, mi volumen, mi timbre. Sí, soy muy aburrido, sí tengo. Eso comunico también un estado de ánimo. Pero el contenido digital, se dice, verbal, de lo que realmente estamos diciendo, tan solo es un 7%. Otra cosa es que a ese 7% le demos mucho valor. Son cosas diferentes. Es decir, lo que alguien me dice lo puedo utilizar como darle más valor, pero lo que realmente me llega a mí es diferente y se va a basar más en ese lenguaje verbal. Y ahora llegamos a la parte final en la que queríamos llegar, ¿no? En la escucha, normalmente, se suelen diferenciar bastantes niveles, ¿no? Al menos 4 podíamos todos entenderlo. En 2 solo oímos, o sea, en 2 hablamos del oír y en otros 2 hablamos del escuchar. Esto quizá nos ayude, ¿no? El primero es el que ni tan siquiera te escucho, Eva. Tú me estás hablando, pero yo al mismo tiempo estoy hablando. Es la típica situación que se da en una discusión en la que se produce una verborrea por mi parte, por la tuya, ninguno escucha al otro y o sea, no solo no escucha, sino que ni tan siquiera nos oímos. Tengo más de una persona que, si yo le explico esto, me dice que sí, que yo cuando hablo también escucho. Digo, vale, sí y no. Probablemente en parte tenga razón. Pero se asume que para escuchar bien lo primero que tenemos que hacer es callarnos, ¿no? Me imagino que estar en silencio para prestar nuestra atención. El siguiente nivel, después de la verborrea, sería la escucha, pero una escucha que no es del todo cierta, que es la escucha aparente. Es decir, uno está viendo yo estoy viendo la televisión y viene Eva, ¿vale? Eva y yo somos pareja, yo estoy viendo la televisión, estoy viendo el fútbol, cualquier cosa. Imaginemos que me interesa mucho el fútbol, ¿vale? Entonces ella me viene y me quiere contar un problema de ella, ¿vale? Entonces ella me quiere sentirse escuchada y comprendida. Pero yo estoy a lo mío, entonces para no tener un conflicto con ella, hago como que la escucho. O sea, aparentemente la escucha. Pero ella se da cuenta de una forma que no es verbal que yo no la estoy escuchando. Pero fijaos lo que ocurre muchas veces, seguro que todos tenemos experiencias de esto, ¿no? Eva me pregunta a mí que qué es lo que me ha dicho, para ver si de verdad la estoy escuchando, y yo incluso puedo ser capaz de reproducir sus últimas palabras. ¿Pero Eva va a tener alguna duda de que no la escucho? No tiene ninguna duda. Porque el hecho de que oigamos no quiere decir que escuchemos. El hecho de que yo sepa lo que has dicho no quiere decir que haya metido esas palabras, ese contenido, lo que decíamos antes, activamente integrado en mi conocimiento. Por lo tanto, verborrea, segundo nivel, escucha aparente. Siguiente nivel, ahora ya empezamos a escuchar. El siguiente nivel es una escucha, pero una escucha real. Una escucha en la que ahora lo normal es que estuviéramos todos en esa escucha, que es la escucha que llamamos pasiva. Es decir, cualquier persona que ahora mismo me esté escuchando, lo normal, partiendo ya de que me esté escuchando, lo normal es que me escuche y que relacione lo que yo estoy diciendo, más bien lo que él cree que yo estoy diciendo, con lo que él cree que piensa de sí mismo y cómo valora lo que yo digo. Es decir, él me estará escuchando desde su propia mente, desde su propio modelo del mundo, desde su propio, como decimos en PNL, mapa. Y el mapa no es el territorio. Es decir, cada uno tenemos eso que llamamos un poco artificiosamente nuestra verdad y desde nuestra verdad juzgamos lo demás. Entonces, el que me está ahora escuchando de forma pasiva simplemente está comparando lo que yo digo con su propio sistema. Y si le encaja, dice, bueno, pues estoy de acuerdo con lo que dice este tipo. Y si no, pues dice, no tiene ni idea. ¿De acuerdo?
¿Cuál es el nivel más avanzado de la escucha? En el que todos podríamos aprender mucho y, por cierto, el que utilizamos en el coaching de salud, para escuchar a un cliente y para hacer que saque sus respuestas y que haga algo con ellas y consiga sus objetivos, ¿no? Es la escucha activa, es la escucha empática, es la escucha generativa. Los tres son sinónimos y vamos a ver cada uno de ellos. En la escucha activa, yo activamente, ¿qué es lo que busco? Comprender a Eva cuando me habla. O sea, yo no quiero escucharla y a lo mejor ella me cuenta un problema con una amiga de ella, que a mí, en mi sistema de pensamiento, me parece baladí, poco importante, porque como no es mi problema, en realidad lo veo con distancia. Sino que yo lo que quiero es escuchar a Eva para entender su emocionalidad, para entender qué significa eso en su mundo. Ese es cuando Eva realmente se va a sentir muy escuchada y muy comprendida. Ese es el tipo de escucha que es generativa. ¿Por qué es generativa? Muy sencillo, porque es empática. Eva no se va a sentir escuchada solo con los oídos, ni con los ojos. Ya decíamos antes que es el lenguaje no verbal el más importante. Sino que de alguna forma se va a sentir escuchada con el corazón. Va a resonar algo más, no solo lo mecánico, no solo la neurología de la persona. Y por lo tanto, cuando nos sentimos así, se genera una empatía, nos ponemos en la situación del otro. Y por lo tanto, podríamos decir que la escucha empática o generativa o activa, estamos escuchando desde la mente del otro. Yo intentaría meterme en la mente de Eva para escuchar su emocionalidad, además de las palabras que utilice. Ahí es donde además se produce una escucha que todos entendemos muy bien, en la que escuchamos lo que no dice y no escuchamos algunas cosas de lo que dice. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que algunas cosas de las que decimos no tienen nada que ver con lo que realmente queremos decir. Y muchas de las cosas que no decimos son lo que realmente queremos decir. La persona que te conoce bien y que se pone en tu situación y que es empática contigo, va a extraer ese mensaje y además tú se lo vas a ofrecer porque no te vas a sentir juzgado, que es lo que hacemos en la escucha pasiva. Entonces, para acabar, podemos ver que la verdadera escucha, el nivel más elevado de la escucha, siempre va a corresponder con el máximo respeto por el otro, aceptación de su forma de ver el mundo, de su mapa del mundo, y cuando nosotros somos los que activamente buscamos estar en su sistema del mundo, podemos interpretar correctamente lo que nos quiere decir. ¿Por qué digo correctamente? Porque lo normal es pensar que lo correcto del mensaje de Eva sea visto desde el propio sistema de ver el mundo de la propia Eva. Y para ello me tengo yo que poner en su situación, asumiendo que mi sistema es distinto y no pasa nada con ello. ¿De acuerdo? Así que al final, lo que siempre decimos, Paula, todo se basa en el respeto mutuo, en la confianza y en la aceptación. Muchas gracias. Pues muchas gracias.